Dios les bendiga muchísimo. Me da mucho gusto saludarlos a todos y gracias a Dios que podemos estar estudiando la Biblia, que es un gran libro lleno de verdades para nosotros. Y seguimos la interesantísima sección de la Biblia que nos habla sobre las cartas apostólicas, esas cartas que Dios nos dejó a través de los apóstoles. Y hemos estado caminando principalmente en verdades de ellas, sobre todo relacionadas del libro de Romanos y de Primera de Corintios, que son las primeras cartas apostólicas. El día de hoy queremos centrarnos en una parte muy importante de la segunda carta de Pablo a los Corintios, que habla sobre cómo Dios nos puede fortalecer en medio de las debilidades. Inicio con 2 Corintios 12, 5, la segunda parte del versículo, dice: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Que parece algo muy diferente a lo que humanamente nosotros pensamos. El gloriarnos en nuestras debilidades no es algo que nos guste, no es algo que sea placentero. Cuando tenemos debilidades, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, nos sentimos atribulados, nos sentimos mal. Pero Pablo aprendió y lo enseña de una manera muy bonita en esta segunda carta y en toda la Biblia, hay verdades al respecto, a que su gloria y su fortaleza máxima eran precisamente las debilidades. Y vamos a, con la ayuda de Dios, buscar explicar esta verdad. Vamos a pedirle a Él que Él sea que nos hable a cada corazón y nos ayude. Padre bueno, queremos que tu Espíritu venga en nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, y que hables a cada corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Enséñanos a gloriarnos en nuestras debilidades. Por favor. Amén. En este libro de 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, hay varios temas en lo relacionado a la debilidad, pero lo quisiera agrupar de la siguiente manera. Primero, Pablo expresa su debilidad. Después expresa cómo Dios le ayudó a tener perseverancia, o sea, a no rendirse en medio de la debilidad y a pesar de las dificultades continuar, avanzar, aunque sea difícil, aunque tenga todo en contra. Lo describe también muy bonito la Biblia, cómo Dios le da el consuelo. Porque no solamente es ver la debilidad y perseverar a pesar de que estamos sin fuerzas, sino que Dios siempre te da de su espíritu, te da el consuelo. La tercera área que viene en este libro. Y la cuarta, Dios le da fuerza. Y eso creo que se ve muy claro en la historia de Pablo, en la segunda carta que estamos estudiando el día de hoy. La debilidad de Pablo, la perseverancia de Pablo, el consuelo de Dios para él y la fuerza que Dios le da a él. Y meditando en estas cuatro áreas que creo que se mencionan con bastante claridad, creo que no solamente es en este libro y en la vida de Pablo, sino en la vida de muchos. Por ejemplo, estudiando la vida de Corrie ten Boom. Ella fue una mujer nacida en medio del horror, con una fe nacida en medio del horror. Era holandesa y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Provenía de una familia cristiana reformada, vivía en Haarlem, en Holanda, donde tenía una relojería, su familia, y cuando los nazis ocuparon su país, comenzaron a perseguir a los judíos. Muchos vecinos que eran judíos de ellos, de su familia, de repente desaparecían sin dejar rastro y no sabían ni qué le pasó a nuestros vecinos. Y la familia de ella empezó a actuar, movidos por su fe, movidos por su compasión, a decir, vamos a hacer algo, no puede ser que estén eliminando a gente de esa manera. Eran personas comunes, tenían bastante debilidad para tratar de hacer algo en contra de un régimen poderosísimo. No tenían poder político o económico, no tenían influencia, no tenían armas, no tenían mucho dinero, no tenían amigos en el gobierno, pero tenían una casa y la hicieron albergue de una manera adaptada, a veces recibiendo a personas, le construyeron paredes falsas para que no se viera que tenían personas guardadas ahí, y llegaron a albergar ellos hasta 800 personas.
y a cuidarlas, a guardarlas, a esconderlas, a que pudieran estar protegidas hasta que tuvieran alguna forma de salir o de escapar antes de que los mataran. Algunas frases que ella dijo fue: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Una frase interesante. Entonces, con esa fe, sin tener grandes cosas, se lanzó a hacerlo. Y tuvo perseverancia cuando vinieron las dificultades. En 1944 fueron traicionados por un informante y arrestados por la Gestapo. Y toda la familia fue llevada a prisión. Su anciano padre murió a los pocos días de que fueron llevados a la prisión. Entonces ya era una tragedia familiar por completo. Corrie y su hermana Betsy fueron deportadas a un campo de concentración en Ravensbrück, que era uno de los más crueles. Y ahí ella no dejó de perseverar. No se amargó, no dijo voy a dejar de ser creyente, sino perseveró. Logró ocultar una pequeña Biblia que milagrosamente no le fue descubierta en los registros cuando llegaban ahí a revisar sus cosas, los guardias, y organizaba reuniones secretas nocturnas de oración con las otras prisioneras. Compartía los pocos alimentos que tenía, repartía palabras de esperanza con quienes no querían rendirse. Y la perseverancia de ella y de su hermana no solamente fue física, sino espiritual y aún moral, porque se negaron en su corazón a recibir el odio y el miedo para que ellos dominaran su alma. Decían, vamos a perseverar, vamos a esforzarnos y vamos a no dejarnos guiar ni por el odio ni por el miedo. Tuvieron perseverancia en medio de esa debilidad. Dios envió el consuelo, tercera etapa. Dentro del campo la realidad era inhumana. Había hambre, había enfermedades, había ejecuciones constantemente de personas, pero las dos hermanas, Betsy y Corrie, se convirtieron en una fuente de consuelo para las demás prisioneras. Les hablaban del amor de Dios y del perdón. Cantaban himnos en voz baja para aliviar el miedo. Compartían palabras hermosas. Una frase muy hermosa de ellas es: no hay tinieblas tan grandes que Cristo no pueda alumbrar. No importa cómo sientas tu corazón, no importa que sientas que de verdad estás en una gran oscuridad, no hay tinieblas tan grandes que Cristo no pueda alumbrar. Cuando Betsy, su hermana, enfermó y murió, las últimas palabras de ella fueron para Corrie. Y le dijo, debemos decirle a todos que no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo todavía. Que Dios puede alumbrar aún en la más honda profundidad del alma y puede su amor alcanzar a cualquiera. Y esa frase se convirtió en un símbolo del consuelo espiritual que vence la desesperación con el consuelo que viene de Dios. Y entonces Dios, además de consolar y ayudar en medio de tanta adversidad, le dio la fuerza ahora que había perdido a su hermana. Poco después de que Corrie fue liberada, lo logró gracias, entre comillas, a un error administrativo, aunque obviamente Dios metió su mano. Y una semana después de ese, entre comillas, error, todas las mujeres de su grupo fueron ejecutadas. Pero ella, que logró escapar milagrosamente, tuvo una bendición enorme. Fundó hogares para víctimas de la guerra, tanto para exprisioneros como para los mismos colaboradores de los nazis, a los cuales en su amor aún les ayudó. Predicó de su experiencia en más de 60 países sobre el perdón, la fe y la reconciliación. En un evento público se encontró con uno de los carceleros que había torturado a su hermana y el carcelero le pidió perdón. Corrie se sintió en su alma con un rechazo, que creo que es natural después de que alguien tan querida como su hermana fue brutalmente tratada por ese carcelero, pero después de tener ese impulso inicial, abrazó al carcelero y lo perdonó. Y dijo una frase que aún nos enseña mucho del perdón. Perdonar no es una emoción, es un acto de la voluntad. Y la voluntad puede funcionar sin importar el estado del corazón. Si tú decides, aunque tu corazón inicialmente no quiera, tú puedes perdonar.
Y ese acto marcó el punto culminante de la fuerza espiritual que tuvo ella, nacida del sufrimiento. Su legado se resume en el libro que se llama El Refugio Secreto, que a lo mejor lo han leído algunos, de Hiding Place, y se convirtió en el testimonio mundial del poder, del amor y el perdón cristiano. Aún en la nación de Israel fue reconocida como justa entre las naciones. Ella murió en 1983, el día que cumplió 91 años, algo que en la tradición judía, porque están ellos agradecidos después de que ayudó a muchos a salvarse, se considera la señal de una vida completa. Hizo mucho bien y tuvo una vida que enfrentó mucha debilidad, que tuvo perseverancia, que de Dios encontró el consuelo y que de Dios encontró la fuerza. Y esas características que se dieron en ella y que Dios quiere que también nosotros aprendamos, que cuando tengamos debilidad y dificultad podamos conquistar, no nos venzamos. Que no digamos, ay, me siento débil, ya me tiro y me olvido de lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Que en vez de buscar el consuelo en Dios, me amargue y odie y me quiera vengar o quiera hacer algo que sea incorrecto. No, Dios tiene un camino para que en la debilidad conquistemos, en la debilidad encontramos también su consuelo, su ayuda, su fuerza, su gracia y su bendición. Y estas 4 etapas se describen en la segunda carta de Pablo a los Corintios y en la vida de Pablo, que la verdad enfrentó muchas cosas que nosotros creo que estamos bien lejos de enfrentar, pero que Dios le ayudó a él en todas esas problemas y adversidades que se describen, creo que como en ninguna otra carta, y que finalmente no tenemos tantos problemas como los tuvo Pablo, pero tenemos el mismo Dios, y si a él lo ayudó cuando estaba en grandísimos problemas, nos va a ayudar a nosotros también. Iniciamos hablando de la debilidad que Pablo describe de sí mismo en esta carta. Él dice que él trabajó mucho y aunque muchos se convertían, otros lo recibían con golpes y amenazas. 2 Corintios 11, versos 23 al 25, la segunda parte del 23 dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y ahí te dice cómo era su vida. He sido muy, muy azotado. O sea, Pablo predicaba y trabajaba para que le pegaran, para que lo persiguieran, para que lo rechazaran, para que no lo amaran. Y en estos versículos que acabamos de leer, te vienen muchas formas en las que pudo él haber muerto. Fíjate, dice que 5 veces recibió 39 azotes, que es una cantidad enorme. De hecho, había una creencia que si te daban los 40 azotes te podías morir. Entonces era como dejarte a punto de morir. Y creo que muchos, si recibiéramos esos azotes, podríamos morir ahí. Pero Pablo era alguien que tuvo fuerza, que tenía la manera de resistir eso. 3 veces fueron con varas, 1 vez apedreado, 3 veces estuvo como náufrago en el mar ante la inmensidad de la naturaleza, no nada más la furia de los hombres, sino también solo en medio del mar. Y ahí si le sumas los 5 sets de 39 azotes, más las 3 de las varas van 8, más 1 vez apedreado van 9, más 3 naufragios van 12. 12 tipos de muerte que pudo haber tenido. Cualquiera de esas lo pudo haber matado. ¿Y qué ves en medio de esto? Debilidad. Y aún te dice que su cuerpo estaba cansado y que su alma estaba enfrentando muchos, muchos problemas. 2 Corintios 7, verso 5 dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Y aquí te está hablando Pablo cómo estaba su alma. No, si Corinto no había sido un lugar placentero, a pesar de que había mucho éxito y mucha economía para muchos, en el cuerpo tuvo 1000 problemas. Y si te vas al alma, porque el cuerpo es el estuche del alma, pues tuvo 1000 riesgos que enfrentaba y no tenía un cristianismo dulce, no era algo así placentero, sino estaba por dentro y por fuera lleno de problemas.
Y aún te describe en esta carta problemas que tuvo por todos lados. Por ejemplo, en Damasco hasta problemas políticos tuvo. 2 Corintios 11, versos 32 al 33 dice: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado por el muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Imagínate tener al gobernador que está guardando y que tiene ahí a policías o a guardias o a soldados que están a ver, en cuanto salga Pablo de aquí, me lo traen, lo voy a prender, lo voy a tomar, y estaba revisando a lo mejor casa por casa. El caso es que en un escape digno de una película, Pablo se baja por el muro, lo traen, lo descuelgan por una ventana en un canasto, y así es como logra escapar de algo que no es fácil. No sé si a ti alguna vez te ha perseguido un gobernador, pero él tenía serios problemas con personas que tenían mucho poder, porque no es lo mismo que te persiga alguien que no tiene tanta fuerza a que te persiga alguien que le reportan soldados y que tiene mucho dinero y que puede aventar a muchas personas en tu contra. Los problemas iban de mal en peor muchas veces, tanto que sentía que cualquier día podía ser ejecutado. Así era Pablo, cualquier día me pueden matar. 2 Corintios 1, versos 8 al 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Aquí te está describiendo la tribulación, los problemas que tuvo él en Asia, en Éfeso en particular. Dices, me quedé sin fuerza. Fíjate, a pesar de que era tan extraordinariamente fuerte y que era un apóstol, él mismo dice, me quedé sin fuerza. El hombre que tenía un carácter invencible y que nunca se agachaba, que lo apedreaban y se levantaba y volvía a predicar, él pensó, ahora sí, de esta no salgo. Ahora sí, me van a matar. Y tenía Dios un propósito que además él mismo lo describe, que aprendiera a apoyarse más en Dios y que recordara que Dios resucita a los muertos. Encima de tantas angustias y problemas, tenía falsos cristianos que hasta se hacían pasar por falsos apóstoles y que lo despreciaban constantemente e iban a las iglesias y lo calumniaban. 2 Corintios 10:10 dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y aquí ves a personas que están despreciando a Pablo, que dicen, sí, escribe bien y hace cartas como las que estamos leyendo el día de hoy, que son duras, que son fuertes, que son teológicas, que dicen muchas cosas, pero cuando tú lo ves, es un tipejo despreciable, es una persona y ya que habla y la oyes no de la carta, sino que la oyes de él con su vocecita, no es nada Pablo. Y así con todos esos críticos soberbios que lo presentaban como alguien débil, como alguien despreciable, se ve una humanidad de Pablo que te dice, yo sé lo que ellos dicen de mí. Y finalmente, si despreciaron a Cristo, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros? Si a nuestro maestro le fue como le fue y estamos en el mismo mundo, no necesariamente nos va a ir de una manera tan grata a nosotros. El caso es que la debilidad le hizo un carácter que prevalecía ante toda dificultad. 2 Corintios 4, versos 8 al 10 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí decía él, ¿cómo estaba? Decía atribulado en todo. ¿Qué quiere decir atribulado en todo? Por todos lados tengo problemas. Si veía su economía, tenía problemas. Si veía su salud, tenía problemas. Si veía su seguridad, tenía muy serios problemas. Si veía su futuro, no tenía quizás futuro claro, por todos lados tenía angustias. Se sentía en apuros porque estaba huyendo, pero no estaba desesperado. Sabía que estaba perseguido por gente aferrada e iban de una ciudad a otra para matarlo, pero finalmente
siempre encontraba la forma, como aquella vez que los hermanos lo descolgaron del muro. Y decía, yo llevo en mi cuerpo siempre la muerte. O sea, estoy listo para morir hoy. Y de esa manera vivía, de una manera que se daba y que prevalecía a pesar de las enormes y muy grandes dificultades que tenía Pablo. Aún él extendía el reino con esfuerzo en medio de esa adversidad. 2 Corintios 11, versos 26 al 27. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. O sea, nada frenaba sus viajes. No importa que hubiera caminos malos y que hubiera peligros y que había que cruzar ríos. No importa que hubiera zonas como cuando vas de un lugar a otro y sabes que ahí roban, que ahí asaltan, que ahí te pueden hacer daño. No importa. No importa que tuviera los judíos que lo iban y lo perseguían y lo querían matar, que la geografía fuera mala, que hubiera falsos hermanos hipócritas que querían decir, ay Pablo, qué lindo que te vi, mira nada más, y por detrás darle una puñalada, o que hubiera hipocresía. No importa, yo voy a seguir extendiendo el reino. Y no voy a dejar de amar y de hacer aquello que Dios y no el hombre me pidió que yo hiciera. Y no dejaba de ver por la iglesia, perseveraba. 2 Corintios 11, verso 28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí estaba Pablo, cada vez más iglesias, cada vez más cristianos, cada vez más necesidades, cada vez tratando de abarcar más con una sola persona, y a todos bendecía, ayudaba, bendecía, se daba y se agolpaba la más y más grande necesidad que venía sobre él. Y entonces, en medio de toda esa debilidad, Pablo aprendió a perseverar. No dejaba de extender el reino y aún con la gracia de Dios permanecía y se daba. 2 Corintios 4, versos 16 y 17 dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No desmayamos, no importa que envejezcamos, por dentro Dios nos renueva. Dios era su ayuda y era tan grande que cuando describimos todo eso de lo cual hablamos, parece algo muy grande. Parece algo muy incómodo, que te persigan gobernadores, que te quieran matar, que te den muchas veces sentencia de muerte con azotes, de formas, de una manera o de otra, que él mismo creyera que ya de esta no la libra. Y se levantaba y de repente venían tales consuelos, tales gracias, que decía, es una leve tribulación momentánea. Es una leve tribulación momentánea. Fíjate cómo Dios puede tocar el corazón humano para que te parezca algo pequeño, para que te parezca como que es algo chiquitito, como que es algo leve. No está difícil. Oye, Pablo, ¿cómo acabaste? Mira cómo acabaste. Él decía, yo tengo en mi cuerpo las marcas del maestro. Él sí estuvo leve. Te apedrearon. Imagínate, tú sé de los que van y levantan a Pablo y de los que lo llevan, tendrá un hueso roto, ¿cómo será? Y lo ayudas, lo levantas. Él decía, no estuvo tanto, hombre. Estuvo leve. O a lo mejor me apedrearon peor en otro lugar. Una leve tribulación momentánea. Y el origen de esa palabra tribulación, que en tiempos antiguos de la época romana, había un instrumento interesante que se llamaba tribulum. Y ese instrumento, tribulum, se utilizaba para separar el tamo del trigo. Y de ahí viene la palabra tribulación, de ese instrumento que separaba la mejor parte del trigo de la parte que no servía, los desperdicios de lo que era bueno y lo que era verdadero trigo. Y ese es el método que Dios usa para que de nuestro carácter se quite lo que no sirve. Para que esas formas que no convienen, que son
que son a lo mejor débiles, que a lo mejor debe de quitarse esa incredulidad, esas cojeras que tenemos en alguna área o en otra. Viene una tribulación, viene un problema, te metes con Dios, te haces más fuerte y Dios te cambia el carácter. Y lo hizo con Pablo de una manera magistral y lo puede hacer con nosotros. De tal manera que a través de los problemas cada vez somos más similares a Cristo, que nunca se doblegó, que nunca se venció, que siempre estuvo firme, que no dejó de hacer aquello que el Padre le pedía. Y dice Pablo, cada vez tenemos un más excelente peso de gloria. Nos estamos quitando la paja, nos estamos quitando lo que no sirve, nos estamos permaneciendo en aquello que Dios quiere de nosotros, y esas tribulaciones nos edifican, nos cambian y nos hacen fuertes. Aún te dice, escribía cartas para la restauración de la iglesia. 2 Corintios capítulo 2, verso 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Fíjate cómo escribió las cartas de Pablo a Corinto, cómo tenía su vida. Te está diciendo el entorno que él tenía cuando escribió la Biblia. No era estar meditando tranquilamente en un silloncito, sacar una pluma y escribir, no. Estaba en grandes problemas, en mucha tribulación, en mucha angustia. Y cuando sabía el estado de la iglesia tenía muchas lágrimas. Y le escribió no para que fuera entristecida la iglesia, sino para que supiera cuán grande amor me tiene Pablo, que aún está buscando restaurar mi alma a pesar de que la está pasando mal y de que tiene tantos problemas. Entonces el amor se demuestra en la aflicción. Porque no te dejo de servir aunque tenga aflicción, es lo que decía Pablo. Porque no dejo de ver por la iglesia. Porque no dejo de hacer aquello que Dios me pide. Porque el verdadero amor es no agacharte, no acobardarte, no rendirte, no ceder ante la debilidad, sino hacer aquello que Dios te está pidiendo y permanecer en eso aunque parezca difícil. No dejaba de extender el reino ni de amar a sus hermanos. 2 Corintios 2, versos 12 y 13. Él perseveraba, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Fíjate, Pablo llega a Troas, que era una ciudad importante, cosmopolita, próspera, y en esa ciudad importante se abrió el evangelio para que Pablo pudiera predicarlo, y había muchas personas que lo estaban oyendo, pero no había sabido nada de Tito. Y yo pensé que lo iba a ver en Troas, y no está Tito aquí. ¿Qué será de Tito? Y no es como ahora que podemos agarrar un celular y hablarle a alguien y, oye, Tito, ¿cómo estás? ¿Tuviste algún problema? ¿Llegaste bien? No, no era así. Antes no tenían toda la tecnología, no había Zoom, no había tantas ventajas que tenemos el día de hoy para comunicarnos. No sabía de qué era de Tito, y él tenía una puertota en Troas. ¿Ves? Un hombre casi sin equipo, con mucha gente que lo está tratando de esa puerta grande y eficaz en esa ciudad tan importante, que vienen y lo quieren oír, que tenía una gracia, que Dios estaba con él, que la gente empezaba a decir, oye, ¿quién es ese hombre? ¿Qué tiene que decirme? Y empezaban a querer oír, y él por dentro, es que no sé qué le pasó a Tito. ¿Qué será de Tito? ¿Lo habrán matado? ¿Lo habrán apedreado? ¿Le habrá pasado algo? ¿Habrá muerto? ¿Estará bien? ¿Estará enfermo? ¿Lo habrán metido a la cárcel? ¿Qué es de Tito? De tal manera que él se despide de esa puerta grande y eficaz que tenía en Troas, y se va a ver por su discípulo. Le da una importancia a la iglesia, y va y ve de qué manera le ayuda. Y en resumen podemos ver una persona que tenía poca fuerza, muchas puertas, poca fuerza, pero que perseveraba. Voy a ver por Troas, voy a ver por Tito, voy a ver por todos. Con esta poquita fuerza que tengo, Dios me va a ayudar. Y Dios le daba el consuelo. La siguiente etapa, perseverar en medio de la debilidad, y Dios te da el consuelo. Porque él recordaba las promesas de que Dios habitaría con él y de que se mantendría en una comunión con Dios siempre, y eso era su más grande consuelo. 2 Corintios 6, verso 16 dice, ¿y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente,
Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Había tantos templos en la época de Pablo y algunos muy majestuosos y muy grandes. Estaba el de Artemisa en Éfeso, estaba Acrópolis en Ateas, estaba una estatua enorme de Zeus colosal ahí en Olimpia, estaba el de Delfos, el de Afrodita en Corinto, que ya describimos toda la inmoralidad que había ahí, estaba un templo al emperador romano, había templos a cultos orientales y a Isis y a Apis y a Cibeles y a muchas cosas. Pero decía, mira, todo eso, que cuando caminabas en aquel entonces estaba lleno de idolatría por todos lados. Dios no habita en todos estos lugares que ellos han construido. Los harán muy grandes y harán estatuas enormes, pero Dios habita en la iglesia. Y lo mejor que tengo es que Dios está en mí y que Dios está en la iglesia y por lo tanto la voy a cuidar y me voy a dar por ellos. Y habla como un padre bueno, como diciendo, Dios habita en nosotros y viene y nos edifica y nos ayuda y nos bendice, y eso es lo que me da fuerza, que no voy solo, que Dios va conmigo, que podrá ser una persona pequeñita, débil en medio de tanta adversidad, pero que no voy solo, Dios va conmigo. Y como Dios va con nosotros, detrás de cada problema y de cada angustia y de cada dificultad y de cada cosa que parece muy difícil y muy cansada y muy imposible de mover, Dios tiene oro que regalarnos y Dios tiene algo que cambiarnos en el carácter. Hay una anécdota de un rey que quiso poner a prueba a los suyos y entonces mandó poner una piedrota ahí en un lugar y se escondió detrás para ver cómo estaban las personas pasando en la piedra, y en la piedra le puso escondido debajo de la piedra ahí oro y una nota para aquel que fuera buen ciudadano y la quisiera mover. Y pasaban las personas y le daban la vuelta al camino y no querían mover la piedra, y pasaba otro y también, y llegó un hombre con su carretita jalada por animales, que era pobre, que le costó mucho trabajo, pero no puede estar esta piedra aquí. Y entonces el rey, viendo de lejos, usa sus animales y empieza a mover la piedra, le cuesta mucho trabajo hasta que finalmente la logra quitar del camino y se da cuenta que tiene una nota del rey, que una recompensa por mover la piedra. Así es Dios. Si eso hizo un rey humano, así es Dios. Detrás de cada piedra tan grande, detrás de cada problema que es muy difícil, Él nos está viendo. Él está viendo cómo reaccionamos. Él está viendo si amamos o nos agachamos o nos acobardamos o nos olvidamos o empezamos a ser egoístas o solamente ver por nosotros. Él nos ve y tiene debajo de cada problema oro para nosotros. Y nos quiere edificar, nos quiere cambiar, nos quiere bendecir, de tal manera que Él nunca deja de ver por ti. Y Dios le daba su bendición y Dios le ayudaba para que Él siempre estuviera agradecido a pesar de tantas adversidades. 2 Corintios 2, verso 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo mejor no es que nosotros hablemos de Dios. Lo mejor es que cuando nosotros hablamos, Dios libere su perfume. Y si está el perfume de Dios, la gente empieza a ser atraída por Dios. Y cuando Pablo hablaba, el perfume de Dios se liberaba. Y Dios, dice Pablo, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Siempre. No es que ahora perdió Pablo, no es que ahora lo apedrearon y le fue mal y perdió, no, siempre es en triunfo. Había una persona que se impresionaba y bueno, ¿cómo le hizo? ¿Por qué otra vez se levanta como si fuera un gato que tiene muchas vidas y otra vez va y regresa y predica y les dice, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene ese amor? ¿Cómo puede regresar otra vez con aquellos que le hicieron tanto daño y orar por ellos y buscar rescatarlos? Y hablé con uno que antes lo odiaba y ahora lo ama. ¿Cómo puede ser todo esto? ¿Quién sedujo a esas personas? ¿Cómo puede aquel hombre hacer? Y entonces Dios liberaba el perfume. Y la gente oía y olía el olor precioso del conocimiento de Dios. Como dice el libro de Cantares, atráeme, en pos de ti correremos. Y entonces iba Pablo sirviendo y Dios iba atrayendo, que es lo mejor que podemos hacer. Total, aun si lo llegaban a matar, él pensaba,
pues yo en la resurrección mejor me va a ir. 2 Corintios 5, versos 1 al 2 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si me matan y me quitan este cuerpo, que lo más que pueden hacer, porque nunca pueden matar el alma, lo más que pueden hacer es quitarle el estuche al alma, me van a hacer más grande y más fuerte. Y este estuchito, este cuerpecito tan débil que tengo, que es como si fuera una tienda de campaña, Dios la va a cambiar y me va a dar un cuerpo enorme. Me va a dar una habitación celestial muy grande y un cuerpo mucho más digno, más fuerte que el que tengo ahora. Y entonces las promesas de Dios empezaban a tener efecto. Y no nos dice qué promesas él meditaba, pero hay muchas en las que nosotros podemos meditar. Por ejemplo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O como el apóstol Pedro enseñó cuando estuviéramos con preocupaciones, eche toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. O como otro salmista también dijo, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La misma idea se repite. Por lo tanto, podemos ir con él y echar nuestra ansiedad sobre él y él nos va a ayudar. O como dijo Juan en el Apocalipsis, Dios va a venir y va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios lo va a hacer. O como dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿cuántas veces cuando estamos llorando o estamos en aflicción decimos, soy bendecidísimo, soy bienaventurado? No nos sentimos bienaventurados, la verdad. Pero Dios dice, eres bienaventurado si te pones de mi lado y presentas tu debilidad conmigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere de esa debilidad ayudarte a perseverar y que en esa perseverancia encuentres su consuelo y que en ese consuelo encuentres la fuerza. Y entonces te hagas bienaventurado. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, dice el salmista. Y muchos a lo largo de la historia tomaron esas promesas que vienen en la Biblia o esos ejemplos de la vida de Pablo que vienen ahí en la Biblia y tuvieron consuelo porque Dios te da esa bendición. Hudson Taylor tuvo pérdidas familiares importantes. Su esposa María Jane Dyer murió y un hijo de él una semana antes murió. Dice que él tenía un dolor indescriptible, pero que fue a Dios con ese dolor indescriptible y decía que sentía a Dios más real que nunca. ¿Cuándo sintió más real a Dios Hudson Taylor? Cuando murió mi esposa, cuando murió mi hijo, cuando estaba despedazado, cuando en la tierra lo que más quiero lo perdí. Dios me consoló. Y escribió una carta y decía que aun si le fuera lícito desear aflicciones más profundas para experimentar aún mayores consuelos, lo haría. Pero obviamente siento que no es lícito, pero fue tan precioso ese consuelo de Dios que si pudiera, desearía males mayores para que me vinieran consuelos más grandes. Entonces Dios tiene una dotación de consuelo para nosotros. Dios tiene una gracia muy grande. Dios tiene una forma de edificar el alma y consolarte y de que descubramos su gracia de una manera poderosa que no hemos echado a andar. Y por eso nos agobian las circunstancias. Por eso sentimos que es demasiado grande la crisis o el problema o la adversidad. Pero Dios tiene un tesoro de consuelo para nosotros. Y en ese consuelo nos consuela y nos hace fuertes. Porque la fuerza de Pablo estaba en Dios. 2 Corintios 3, versos 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dios me hizo competente, Dios me levantó. Nuestra fuerza viene de Dios. Mi competencia no viene de mí mismo.
Y sabes, cuando te empiezan a doblegar los problemas y empiezas a sentir que no puedes, ¿sabes por qué pasa eso? Porque te ves tú. Es que ya no tengo dinero, es que ya no tengo fuerzas, es que ya me duele aquí, me duele allá, estoy muy cansado. Sí, tu competencia viene de ti. Pero cuando dejas de mirarte tú y lo miras a Él y miras que Él te hace fuerte, que Él te ayuda, que Él te consuela, que Él te bendice, que Él te abre puertas, entonces dices, mi competencia viene de Dios. Él es el que me va a bendecir, el que me va a ayudar, el que me va a llevar siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hay que aprender no a vernos a nosotros, sino a ver a Dios que no tiene limitaciones. Y Dios lo consoló y lo ayudó y le bendijo y le dio fuerza. Dios le ayudaba a Pablo a tener un enfoque celestial. 2 Corintios 12, versos 2 al 5. Uno de los versículos más debatidos. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice, hay un hombre que le dieron del cielo palabras inefables. ¿Qué quiere decir? Palabras que no se pueden decir. Pues si no se pueden decir, ¿cómo entonces Pablo se enteró? Y muchos interpretamos ese versículo porque ese hombre es Pablo. Está hablando de sí mismo. Y está hablando que él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué es eso del tercer cielo? Pues el primer cielo es el que tú sales ahorita, cuando terminemos la reunión, volteas arriba y ves la atmósfera y ves el cielo azul, ves el sol, ves las nubes, el primer cielo. Segundo cielo es más allá de los límites de la Tierra, el espacio, los planetas, el sistema solar, el universo, la Vía Láctea, en un enorme y muy grande segundo cielo. Tercer cielo es el lugar donde Dios mora, un lugar precioso. El paraíso quiere decir el lugar de la presencia plena de Dios, el lugar donde Dios está en plenitud morando. ¿Cómo se verá el universo? ¿Cómo se verán nuestros problemas desde el paraíso? ¿Cómo se verá nuestra vida desde allá? Y por eso Pablo llegaba a decir, es que todo lo he tenido por basura. Todo es por basura. El enfoque de Pablo era lo eterno, porque vio algo tan grande. Imagínate ser arrebatado en medio de tus adversidades y tus problemas y ser arrebatado y ser llevado a la presencia de Dios. Y él decía, no sé ni cómo Dios le hizo, pero yo estuve en el cielo. Si en el cuerpo o mi alma fue y mi cuerpo se quedó, no lo sé, Dios lo sabe. Pero el caso es que yo estuve en el cielo. Y era un lugar demasiado glorioso para explicarlo. No hay palabras que yo tenga en mi vocabulario donde yo pueda expresar tanta belleza. Además, no estoy autorizado a revelarlo. ¿Por qué? Porque algún día Dios te lo va a revelar a ti y a mí. Es como cuando viene el cumpleaños de alguien y tú le quieres regalar un juguete a un niño o a alguien y tú dices, mira, ve lo que le compré, le va a encantar, y se lo enseña, pero no le digas, ¿eh? ¿Por qué? Porque quieres disfrutar tú, que le des eso a aquel niño en el día adecuado. Así es Dios. Vino con Pablo y le dijo, mira, ve todo lo que hay para ti y para los demás, pero no les digas, como diciendo, yo se los quiero enseñar. Yo quiero que ellos lo vean, yo quiero que ellos lo disfruten. Yo también lo hice para ellos y por eso Jesucristo dijo, voy a preparar morada para vosotros. Y qué hermoso va a ser cuando Él nos lo enseñe. Entonces Pablo estaba lleno de debilidades, pero Dios lo tomó y lo llevó al cielo. ¿Y qué le dio eso a Pablo? Un enfoque celestial. ¿Dónde estaba la fuerza de Pablo? ¿Dónde estaba la fuerza de los apóstoles? ¿Cómo tuvieron ese carácter más allá de toda adversidad, que se sobrepusieron a cualquier problema y que no traicionaron nunca su fe y perseveraron y dieron la vida? Porque estaban enfocados en lo que debían, no en sí mismos, en Dios. Y lo que Dios les daba a entender y la fuerza y la gracia.
De tal manera que Dios los perfeccionaba a través de la adversidad. Segunda de Corintios 12, versos 9 al 10 dice: y se me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es el camino de Dios para perfeccionarnos? La debilidad. La debilidad. Entonces, si Pablo el grande, si Pablo recibió esta revelación, pues ¿qué nosotros no somos superiores a él o algo? Por eso Pablo le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios hace ese milagro. Dios puede hacer que nuestra debilidad se cambie en fuerza. No solamente en consuelo, también en fuerza. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está más ahí. Porque Dios está más atento. Como cuando un niño se cae y le duele todo y está encima de la mamá, no importa lo que necesite, mi hijo, yo lo voy a consolar, lo voy a ayudar, y de aquí no me voy hasta que lo que necesite. Y si lo tengo que llevar al doctor, lo voy a llevar. Y si tengo que abrir la cartera para pagar esto o lo otro, voy a hacer lo que sea por mi hijo. Si eso hacemos nosotros, cuando está débil alguien a quien queremos, ¿no hace Dios eso? Y cuando somos más débiles, somos más fuertes, porque Dios está así, al tanto, viendo qué nos hace falta y viendo cómo nos puede levantar. Y la gracia de Dios es la que nos hace fuertes. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que es tiempo de madurar. Es tiempo de no ver la debilidad como una tragedia, como una dificultad, como algo que no podemos vencer. No, Dios puede ayudarnos a vencer la debilidad. Dios puede ayudarnos a tener consuelo, a tener perseverancia, a tener fuerza en medio de la debilidad. Nos puede cambiar, nos puede levantar fuertes, nos puede hacer otras personas, porque Dios es poderoso. Porque si te ves tú, es que me duele tanto, es que están problemas, que no es verte a ti, es ver a Dios. Ten fe. Que Dios te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero no vemos su gracia. ¿Qué vemos? Nuestra debilidad. Y es tiempo de cambiar el enfoque y no verte tú, verlo a Él, para que entonces nos hagamos fuertes y Él venga y nos ayude. Cristo es la solución última a todo. Segunda Corintios 12, verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, querido hermano, amigo, hagamos eso. Gocémonos en nuestras debilidades. Dejemos de pensar: no se puede, es muy difícil, me duele mucho. Qué bueno que tengo debilidad. Qué bueno que me salió mal esto. Qué bueno que no me salió este negocio. Qué bueno que tuve este problema, esta dificultad. Me vino esta enfermedad, me vino esta crisis. Qué bueno, gracias a Dios. Porque Dios es más grande que la enfermedad. Porque Dios es más grande que mi corazón angustiado, que es débil y es frágil. Y si yo voy y se lo pongo a Dios, entonces Dios me va a cambiar de esta debilidad en un corazón más fuerte, que soporte más. Porque Dios es bueno. Porque no nos deja. Y porque cuando somos débiles, con Él somos fuertes. Amén. Vamos a buscar entonces a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para olvidarnos del de al lado, que poco importa, porque aquí no importa el de al lado, aquí importa Dios. Y no vamos a ver nuestras angustias, porque vamos a ver a Dios. Y si tienes una enfermedad, una dificultad, se la puedes poner a Dios, que es más grande que tu enfermedad, que tu crisis, que tu problema, porque Dios está aquí. Porque Dios no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Está aquí, es poderoso, es bueno, te puede ayudar. Podemos confiar en Él, podemos buscarlo a Él, podemos apoyarnos en su promesa, podemos estar con Él y podemos disfrutar en medio de nuestra debilidad su consuelo, su gracia
y su ayuda. ¿Qué les parece si hoy adoramos a Cristo en medio de la debilidad? Qué hermosa la adoración de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Su nombre merece ser bendito siempre. Dejemos de vernos a nosotros. Esa costumbre de andar sin fe en medio de los problemas y las adversidades, no lo vamos a hacer ya más. Veamos a Dios, que es más grande que todo. Y que en medio de todos los problemas, Él aclara con su luz cualquier persona. Recordemos las palabras de esas mujeres de la familia Ten Boom. No hay pozo tan profundo, no hay oscuridad tan grande, no hay nada que Dios no pueda alumbrar. Y si sientes que tu alma está en un pozo profundo, sientes que no tienes forma de salir, Dios tiene una mano más grande que ese pozo y te la puede dar. Y te puede extender y te puede ayudar y te puede cambiar, porque Él es grande y es bueno, es santo, es puro, porque dio la vida por ti en la cruz y porque te ama y te quiere recibir en el cielo por siempre. Por tanto, es digno de adoración, es digno de que le amemos, es digno de que veamos sus promesas y no nuestras debilidades y alcancemos por fe esas promesas y le amemos y disfrutemos de su protección. Vamos a adorar a Dios de todo corazón porque es lo que Él merece. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Yo quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús. Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Quiero correr esta carrera. Como aquellos que caminaron y se sostuvieron, como viendo al invisible. Hoy pongo mi mirada en Jesús, por lo cual porque en ti podemos vencer, Jesús, porque en ti podemos ser fuertes, Señor. Hoy queremos levantar, Señor, nuestras manos caídas, y si estamos paralizados, Señor, ante cualquier circunstancia, enfermedad, problema, queremos verte a ti, Señor, porque tú eres ejemplo de victoria, de poder, Señor, de valor.
no te amedrentaste, Señor. Y de ti podemos tomar la fuerza, Jesús. Porque los que esperan en ti, Señor, serán renovados como las águilas, Señor. Volarán sin fatigarse, andarán, Señor. Porque en ti tienen su fuerza, Jesús. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Aleluya. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aleluya. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. 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 Amén. Porque no es nuestra fuerza, Señor. Es tu fuerza en nosotros, Jesús. Es tu gracia, Señor. Es tu poder que se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Eres tú, Jesús, por quien podemos vencer cualquier circunstancia, Señor. A ti no te falta poder para sanar, para obrar milagros, Señor, en nuestras vidas. Queremos descansar en ti, Jesús, que en ti todo tiene un buen propósito. Y queremos rendirnos a tu preciosa voluntad, Jesús. Que si tú quieres, tú sanas, Señor.
pero aún en la enfermedad te alabaremos. Aún en los problemas te alabaremos. Aún en cualquier circunstancia te alabaremos, Señor. Te amaremos, Señor Jesús. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma y fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Y perder mi existencia para obtener el galardón de tenerte a ti, mi Cristo. A ti, Señor, a ti, a nadie más que a ti. Toma mi corazón y mi débil condición y enciende en mí el fuego, la pasión por tu bendición. Queremos amarte, oh Jesús, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. A ti, solo a ti, Señor. Perder nuestra existencia para tener el privilegio de tenerte en nuestras vidas cada día, Señor. Y Padre bueno, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Sabes la circunstancia que nos puede estar doliendo o oprimiendo, pero tú eres más fuerte, Señor. Toma nuestro corazón, Señor, y nuestra débil condición, y que nuestro corazón sea, Señor, buscarte, amarte, buscar, Señor, estar llenos de tu espíritu y la pasión por tu bendición, Señor. Quiero amarte, oh Jesús, con toda mi alma, fuerza, entregar mi vida entera para darte honra y gloria a ti y perder mi existencia para obtener el galardón
es que tú, Señor, tú eres nuestro protector, nuestro ayudador, nuestra roca, nuestra fuerza. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás. Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás.
Gracias por la prueba, Señor. Gracias por las circunstancias difíciles. Gracias también por la enfermedad, Señor. Porque nos hacen recordar que podemos ser más que vencedores en ti, que nos has amado y que no es lo que nosotros somos, Señor, sino lo que somos en ti. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por tu presencia también. Gracias porque tú cuidas de nuestras vidas. Gracias porque nuestra fe no es vana. Tiene un sentido hermoso y ese sentido eres tú, Jesús. Porque nuestra fe no está puesta en un hombre, en un lugar. Nuestra fe y nuestra confianza eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor. En ti podemos confiar y descansar. Gracias, querido Jesús, por estar con nosotros. No hay regalo más grande que tu presencia, Señor. Gracias por esta reunión. Ayúdanos a siempre verte en medio de la debilidad, Señor. Queremos crecer todos, Señor, y estar llenos de ti, Señor. Bendito seas. Amén. Muy bien, pues con eso terminamos. Un abrazo a cada uno de ustedes, Dios les bendiga y vamos a disfrutar nuestras debilidades en la semana, ponerlas delante de Dios y buscar su fortaleza. Nos vemos el próximo domingo para continuar estudiando juntos las cartas apostólicas que tienen mucho que enseñarnos. Cualquier cosa estamos para servirles, que tengan muy bonita tarde.